Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos nuevamente al curso de inducción a la cuestión social que estamos impartiendo en Alianza, la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, el Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos de la UNAM y la revista México Social. Como decía, el día de hoy vamos a iniciar a ver un modelo de argumentación para ir encuadrando y para ir dando algunas herramientas y algunos elementos que les pueden permitir a ustedes ir pensando cómo presentaremos los productos y hacia dónde los llevaremos en lo que vamos a desarrollar después de que terminemos nuestro curso. De tal forma, pues, que lo importante, decía yo, de este modelo que vamos a ver el día de hoy, que es un modelo de argumentación muy poderoso, sin duda alguna hay otros, hay críticas al modelo, pero lo consideramos muy útil, muy práctico y perfectamente, digamos, operacionable con respecto a lo que estamos planteando acá. ¿Cuál es el debate y dónde se sitúa este modelo de Tolmin? Bueno, este modelo inicia, bueno, hay una discusión muy fuerte. En realidad, este modelo surge prácticamente el mismo año en que publica Perelman también su texto sobre la nueva retórica, y luego autores más contemporáneos como Gudendrost y otros más van a debatir frente a Tolmin y a Perelman y a otros sobre cómo es que se puede dialogar públicamente sobre temas que son relevantes para la sociedad. Tradicionalmente, ustedes lo deben saber, hemos o habíamos estado discutiendo o intentando posicionar argumentos de manera pública, fundamentalmente a partir de la lógica aristotélica, de la lógica modal, proposicional y todas las lógicas que se han creado para garantizarnos que tenemos no solamente una buena estructura argumentativa, sino que estamos llegando a conclusiones válidas. Cuando alguien habla públicamente, cuando alguien posiciona o busca posicionar públicamente un tema, evidentemente lo hace desde una pretensión de validez, en algunos casos hasta de verdad. ¿Qué quiere decir eso de pretensiones de validez? Que cuando yo voy y digo a un público, es importante que voten por mí o que voten por alguien más o que sigan tal o cual ideología, yo lo hago partiendo del supuesto de que es válido lo que estoy planteando y que esa validez tiene incluso ciertas pretensiones epistemológicas, es decir, está sustentada y es válida, lógicamente hablando, la conclusión a la que te estoy invitando a que tú también llegues, siguiendo mis argumentos. Es fundamentalmente el propósito, por ejemplo, de la nueva retórica de Perelman, plantear un conjunto de argumentos ante un auditorio con el ánimo y la intención explícita, abierta, de que con base en mis argumentos modifique ciertas actitudes, modifique ciertas creencias, asumas algunas nuevas, dejes atrás otras y con base en eso lleves a cabo algo, ya sea que votes, que no votes, que emitas una opinión, que hagas un donativo, todas estas decisiones que estamos tomando como ciudadanas, ciudadanos todos los días con base en los mensajes que nos son emitidos por diferentes espacios, por diferentes voces. Entonces, la idea que se empezó a discutir a partir de la segunda década del siglo XX era cómo argumentar, o es mejor dicho todavía, el debate está ahí, cómo se puede argumentar para sostener algo que no necesariamente tiene una conclusión lógica o que no necesariamente puede plantearse en los términos tradicionales de la lógica, en la modalidad que sea, porque hay elementos de la realidad que no pasan necesariamente por ser verdaderos. Desde esta perspectiva, ha habido planteamientos que justamente buscan mostrar estas situaciones donde tenemos que tomar decisiones, donde tenemos que argumentar a favor de una cosa u otra, o de una situación o de otra, y que estas
situaciones no son ni de cerca ni de lejos posibles de ser, digamos, enmarcadas en los parámetros del pensamiento científico, racional o lógico, estrictamente hablando, en los términos de las ciencias empírico-analíticas, por ejemplo. Entonces, ha habido autoras y autores que intentan resolver esto. En filosofía, estas situaciones son denominadas como situaciones dilemáticas, es decir, hay dilema moral y en ese dilema moral, el problema al que nos enfrentamos como seres humanos siempre es cuál es la mejor decisión posible, apelando sí a la racionalidad, pero reconociendo que hay situaciones que escapan estrictamente a la racionalidad en estos términos. En ese sentido, el debate y la discusión es cómo establecer o cómo generar procesos de racionalización de estas decisiones independientemente de su valor de verdad o independientemente de su valor o validez epistémica. Es una situación complicada y vaya, esto las y los abogados lo han visto también en los diferentes debates que hay sobre las teorías de la argumentación, ¿no? Hay muchas y muchos autores que hablan de estos temas y seguramente a muchas y a muchos no les será ajeno esta forma de debate y estas formas de argumentación. Desde una perspectiva estrictamente utilitarista, ha habido autores que han presentado para este tipo de situaciones digamos, el planteamiento de la resolución de Pareto, por ejemplo, ¿no? Pero habrá unos autores y otras autoras que van a decirnos que esto no alcanza y que en realidad debemos apelar a otro tipo de modelos. Pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de situaciones dilemáticas? Para ilustrar de qué se trata este tipo de cosas, voy a iniciar contándoles una gran historia de la antigüedad y que no es otra sino la trama, digamos, en términos muy generales, en su primera parte, de la tragedia titulada Agamenón, que escribió el gran Eurípides, y que, vaya, tiene como trama una situación estrictamente dilemática, ¿no? Esta tragedia forma parte de la Orestiada, como se le llaman, y bueno, ahí estaría, ¿no? Pregunta Mariana si pueden pasarle el link de asistencia. Lo van a poner al final, Mariana, de la sesión, porque luego a lo largo de la sesión varias y varias lo están buscando. Mejor lo vamos a dejar hasta el final, porque comentaba también la maestra Columba, varias y varios han abandonado la sesión y ya no se quedan, ¿no? Entonces lo van a poner al final. Y bueno, eso respecto a lo que pone aquí en el chat, ¿no? Bien, estas situaciones, les decía yo, dilemáticas o de dilema moral, tienen que ver estrictamente entonces con situaciones donde la solución va a ser por definición negativa o mala, si ustedes quieren, en términos morales. ¿Qué significa esto? Que sea cual sea la solución que tomen respecto de algún problema que se va a tomar, la situación es igualmente mala o negativa. Entonces la decisión, en ocasiones, es tomar la menos mala, ¿no? El menor de los males. Pero, ¿cómo entonces argumentar y justificar esto? Piensen ustedes, antes de contarles la historia de Agamenón, piensen ustedes en este dilema, ¿no? Y piensen ustedes qué solución daría, y quiero o quisiera escucharles, por favor. Imagínense ustedes que están paradas o parados en una vía de tren y que en esa vía del ferrocarril en donde están ustedes paradas o parados, se encuentra el control que permite cambiar de dirección unas vías y desviar el trayecto de una locomotora que transita por esas vías. Imaginen ahora que a lo lejos ustedes están viendo la bifurcación del tren, justo, bueno, de las vías del tren, con esta locomotora que va a pasar por ahí, y de un lado hay 5 personas y del otro lado hay 3 personas, ¿no? La máquina de ferrocarril que viene sobre las vías perdió los frenos, no se puede detener. Y las vías del tren en donde están estas personas no tienen a dónde moverse, ¿no?
Entonces, la situación es que por donde pase la máquina va a atropellar a las personas. De un lado hay 5 y del otro lado hay 3. Primer ejemplo, ¿no? Ustedes tienen el control de la máquina, de las vías, ¿no? ¿Dónde va a pasar la máquina? ¿Qué decisión tomarían? ¿Por dónde mandarían a la máquina? Les quiero oír. Primera situación, ¿no? ¿Qué harían? Por donde pase la máquina va a atropellar a 5 personas. Digo, a las personas que estén ahí. De un lado hay 5, del otro lado hay 3. ¿Qué decisión van a tomar? ¿Qué decisión tomarían? ¿Quién quiere comentar y por qué? Sí, Edith, por favor. Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. si escuchan cualquier ruido, es que hay un poco de más ruido aquí en mi ubicación. Bueno, pues así como lo plantea usted, la verdad creo que la mejor decisión sería pues pasar, o sea, cambiar el camino de la locomotora a donde solamente se lleve a 3 personas. ¿Por qué? Porque es la menor cantidad de personas que pueden salir lastimadas en esta situación. Oiga, bueno, está bien, está bien. Gracias, Edith. Sandria, por favor. ¿O Bueno, Painani es su nombre? sí, es mi Ok, nombre. pensé que era Acá. apellido. Gracias, gracias, Painani. Ok. Disculpe. No, no se preocupe. Bueno, yo lo que haría desde mi punto personal es irme corriendo y quién sabe qué pase, ¿no? Pero si tuviera que agarrar y escoger quién o hacia qué dirección sería hasta las 5 personas. Porque igual donde hay 3 personas hay un niño y entonces pues mejor no. Bueno, ya introdujo el otro elemento, ¿no? Sí, El de la niñez, ¿no? Pero vaya, le preguntaría entonces a Edith, que ya participó, y a Las y a los demás. Consideren este otro escenario que nos pone Painani, ¿no? Que del lado donde hay 3 personas, son 2 niñas, y una niña y un niño, y un adulto, y del otro lado están personas adultas, ¿no? ¿Cuál, cuál decisión van a tomar? ¿Por dónde la pasaría, Edith? Por donde están los adultos, porque ellos ya vivieron y los niños todavía les falta por vivir. Tienen un cierto potencial que puede ser muy bueno para el resto de nosotros. Ahora, fíjense, pensando en lo que hemos estado leyendo y viendo aquí en las sesiones, las últimas clases, se supone que la dignidad humana es inconmensurable, ¿no? Y que toda vida humana vale lo mismo. ¿Por qué valoraríamos más la vida de una niña o un niño que la vida de una persona adulta? Sí me explico en términos morales, ¿no? ¿Por qué alguien más? A ver, quiero ir. ¿Quién más? ¿Por dónde pasarían a la locomotora? Ándales, anímense. ¿Quién más? Platiquen. Son de las Hola, cosas. hola. Sí, A sí, mí me adelante, gustaría. Lorena. Sí, Lorena. Pues yo creo que igual por los adultos, pues siento que con los niños es más difícil tomar esa decisión, pues como dicen las compañeras, pues la pérdida es mayor, porque pues los niños no han tenido experiencias y aparte no sabemos si los niños llegaron ahí por su propio pie o son nada más porque alguien los llevó, no sabemos, los adultos todavía como que hay un poquito más de, pues no sé, de decir, a lo mejor ellos ya llegaron ahí solitos, ¿no? Pero los niños a lo mejor son inocentes de estar ahí. Por los otros también, ¿no? Ahora imagínense, vamos a complejizar un poco más esto, ¿no? Del lado de los 5 adultos están 5 premios Nobel, ¿no? Que están generando soluciones para toda la humanidad. Y del lado de las niñas y los niños, pues nomás están 3 niñas y niños. ¿Por dónde pasan la locomotora? Porque el argumento es que ya vivieron, pero pues están viviendo muy bien, ¿no? Y están generando un gran beneficio a toda la humanidad. Las niñas y niños no sabríamos, ¿no? Capaz que se vuelven gente que es perniciosa para la sociedad, diría alguien, ¿no? No lo podemos saber. Y sería un prejuicio inaceptable moralmente, pero supongamos que alguien piensa así. ¿Qué harían? ¿Ustedes qué harían? ¿Por dónde pasarían? Considerando esta otra variable, que dentro de los 5 adultos hay 3 premios Nobel, ¿no? Que nos están generando soluciones
enormes para la humanidad, ¿por dónde pasan a la locomotora? Bueno, yo digo que si dentro de los adultos está el que va a generar la cura del coronavirus, pues mejor los adultos, ¿no? O sea, y tomándolo en cuenta a raíz de los propios intereses de quien tiene el mando, ¿no? Yo creo que eso así funcionaría. Pero fíjense, la solución que da Painani es interesante porque entonces estaríamos pensando en que este tipo de decisiones morales no son neutrales, ¿no? Es decir, dice, depende de los intereses de quien toma la decisión. Pero si es así, entonces estaríamos siendo incongruentes con el planteamiento de que toda vida humana vale lo mismo y que su dignidad es la misma, independientemente de que alguien sea una persona indigente o un premio Nobel de literatura o de química o de física o de lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Qué más? A ver, introduzcan más elementos. Está interesante, ¿no? ¿Quién más? Además de quienes ya han participado. ¿Qué harían? De un lado, 3 premios Nobel, del otro lado, 3 niñas y niños. Vamos a ponerlo parejo, ¿no? 3 y 3. ¿A quién salvan? Es inevitable, el tren va a pasar por ahí, la locomotora no se puede frenar y ustedes tienen el mando del cambio de la vía. ¿Qué harían? ¿A quién? ¿Por dónde la pasan? Digo, tienen Bueno, opinión, ¿no? Sí, adelante. pues el que sean premios Nobel, yo pienso que no sea únicamente una garantía de que pueda tener beneficios para la humanidad. Tal vez ha habido inventos, no sé, descubrimientos de premio Nobel que han sido perjudiciales para la humanidad, tal vez. En este caso, por ejemplo, no sé, el colisionador de hadrones, ¿no? Un científico ganador de premio Nobel tal vez va a descubrir una nueva partícula que va a colapsar la estructura, ¿no? Tal vez si entre los premios Nobel moralmente tendría que hacer una fotografía rápida de la situación. A mí una vez me tocó ver cómo se descarrilaba un tren. Tal vez a lo mejor intentaría descargar el tren, pero los maquinistas también estarían integrados en el problema, ¿no? No, sí, pero vaya, el supuesto es que no hay forma de que la máquina no pase por ahí, ¿no? Ahora, fíjense, lo que dice Héctor está interesante, ¿no? ¿Qué tal que el premio Nobel va a descubrir la partícula que colapsa el universo? ¿Y qué tal que de los niños también? No lo podemos saber, ¿no? Entonces, ese es un criterio, a donde quiero llevar la reflexión de ustedes ¿es un criterio el mérito de vida para garantizar la vida humana, sí o no? Porque en función de eso estamos siendo muy utilitaristas, ¿no? Quien sirva más, pues lo salvamos, ¿no? Por ahí, nuevamente, insisto, le hago el abogado del diablo, ¿no? Pero ¿qué tal que las niñas y niños tienen un potencial enorme que de vivir pudieran llegar a desarrollar también la cura para el cáncer, por ejemplo? Eso no se puede saber, ¿no? Respecto de los otros ya lo sabemos, pero el hecho de ponerlo en estos términos implica, fíjense cómo, de manera, digamos, subyacente, una valoración al mérito productivo o de beneficio social. Pero ese es el rasero para la vida humana, la dignidad, o la vida humana tiene un valor intrínseco en sí mismo. ¿Qué harían? A ver, ¿quién más, además de quienes ya participaron? Vaya, no hay soluciones correctas, ¿no? Lo que les quiero decir también es que estos dilemas, yo partía diciendo, la definición, perdón, de una situación dilemática, es que por definición, la decisión que se tome o el resultado será negativo, ¿no? En términos de la ética convencional, va a ser una decisión mala siempre, ¿no? O el resultado va a ser trágico siempre. Esa es, digamos, la definición más estricta. La decisión que se tome va a haber tragedia, no hay manera. Y en la vida enfrentamos situaciones así, ¿no? No siempre tenemos la opción buena y la mala. La vida no es esa dicotomía maniquea de que o es bueno o es malo, o es blanco o es negro. La vida te puede llevar a situaciones donde tengas que elegir entre uno muy negro y uno menos negro. Pero ¿cómo determinas cuál es el menos negro? Esa es la cuestión. Porque en la vida, insisto, habrán de enfrentar situaciones dilemáticas de este tipo. Esta es una clara
digamos, ejemplificación de un caso extremo, hipotético por supuesto, pero la vida tiene situaciones así. ¿Qué podrían comentar? Dice Sergio aquí en el chat, es curioso, pero el mejor ejemplo lo tenemos recientemente cuando el presidente toma la decisión de inundar la parte pobre de Tabasco. Exacto, el presidente nos dice, tuve que optar por el mal menor. La pregunta es cómo determinas si ese es el mal menor. Es decir, podemos asumir que es menor porque hubo menos pérdida económica, aunque hubo pérdidas de vidas. O si se pierden 100 vidas es menos que 30 vidas. Es pregunta fuerte, ¿no? Sí, Edith, adelante. Y aquí también es curioso que precisamente esa acción que acaba usted de comentar, bueno, que también comentó Sergio, se contrapone totalmente con el lema del gobierno, que es primero los pobres. Entonces, ahí queda primero los pobres. ¿Primero beneficiamos a los pobres o primero eh, que se vayan los pobres o cómo era? No, bueno, es que el argumento, pensando otra vez en este tipo de situaciones, ¿no? Si dejo que se inunde Villahermosa, pues se vuelven pobres todos los de Villahermosa, ¿no? Entonces, otra vez, la decisión va a ser mala, siempre, ¿no? La pregunta y la reflexión a la que les invito es, ¿cómo determinamos cuál es menos mala que otra? Sí me explico en eso, ¿no? Lo que ocurra va a ser trágico. ¿Cómo determinamos qué es menos trágico que otro en términos morales? ¿Hay validez o no hay validez? ¿Podemos tener cierta pretensión o justificación de razonabilidad o no? Ahora, fíjense, les voy a complejizar un poco la situación. Están estas 2 personas adultas, ¿no? Están los 3 niños y niñas, pero dentro de del lado de las personas adultas está su mamá. ¿A quién salvan? ¿Quién opina? O su hermana queridísima, ¿no? Para no poner una figura tan fuerte como la mamá. ¿A quién salvan? ¿A los niños que no conocen? ¿O a los 3 adultos entre quienes están una de sus más queridos familiares? ¿A quién salvarían? ¿Nadie? Digo. A ver, es situación hipotética, no le voy a ir a contar a sus parientes, créanme. ¿Quién quiere opinar de eso? Anímense, Neles. Si no hablamos, estamos complicados. Ok, yo de nuevo, Sí, Edith, adelante. pues yo salvo a mi pariente, De porque ahí voy a plano. aplicar la máxima que dice toda, que todos hemos escuchado, de que lloren en su casa, o sea, la de los niños, a que lloren en la mía, Mejor en la ajena. pues sí. Está bien, ¿quién más? Esa honestidad de vida hay que agradecerla, ¿no? ¿Quién más? ¿Qué opinan? Yo como Edith pienso que, o sea, preferible que lloren en la casa de alguien más que en la mía, pero entran diversas cuestiones, ¿no? Porque, por ejemplo, si a alguien yo le llegara a platicar que tuve que tomar una decisión en la que tenía que salvar a mi mamá o a niños, creo que todos me van a decir, no, pues qué bueno que salvaste a tu mamá, ¿no? Pero si yo tomara la decisión diferente de salvar a los niños y a mi mamá dejarla ahí, creo que todos se me aventarían encima porque cómo es tu mamá, ella te dio la vida. Entonces, creo que siempre en todas las decisiones que todos tomamos cae más el qué dirán respecto a mi decisión que lo que nosotros sentimos en realidad. Ahora, complejicémoslo un poco más. Del lado de los adultos está un familiar queridísimo, la más o el más querido de ustedes, pero ustedes saben que tiene cáncer terminal. Está diagnosticada o diagnosticado como desahuciado. ¿A quién salvan? ¿A los niños o a su pariente? Alguien además de Painani y Edith. Sí, Sofía. Pues creo que en mi caso eso simplificaría más mi decisión y salvaría a los niños, porque si la persona tiene cáncer terminal,
creo que, bueno, como alguien que ha vivido cerca de personas con cáncer terminal, sé que la agonía que ellos tienen y que saben que no va a terminar bien, si la puedo recortar de alguna manera en la que también no va a tener repercusiones legales, porque evidentemente pues la eutanasia no es una opción. Sí, sí preferiría salvar a los niños. Y otra cosa que estaba pensando es respecto a la madre de los niños. Si la salvo a ella, ¿qué va a decir? O sea, ¿cómo va a reaccionar? Ella probablemente me acusaría de por qué no salvaste a mis hijos y por qué, y bueno, eso sería como que para mí sería más importante en este caso también la vida de los niños y también que mi familiar ya no sufriera. Ahora piensa en la otra opción. En caso de que no estuviese enferma o enfermo el familiar que está del lado de las vías, el adulto, la persona adulta, ¿alguien ha pensado qué les diría después de saber que lo salvaron a ella y no a los niños? ¿Han considerado esa opción? ¿Qué creen que les diría? Es más, pónganse en el otro, en el lugar de la empatía, ¿no? Si ustedes estuvieran entre esas 5 personas, ¿qué preferirían? ¿Que les salven o a los niños? Karina. Bueno, es que creo que sí tiene, bueno, es que como lo decíamos, al final para nosotros el ver a un niño es como tiene potencial o es un niño por la ternura o lo que sea, ¿no? Nos va a ganar más el sentimiento de tengo que salvarlo a él y pensando, no sé, en alguien en concreto de mi familia o en mi mamá, ¿no? Si estuviera en esa situación, definitivamente me diría, yo preferiría que salvaras a niños que a mí, porque pues es que son niños, ¿no? O sea, o en otra situación podría uno decir, pues son niños y no los conozco, pues todavía no han vivido lo suficiente, ¿no? No importa tanto su vida, ¿no? Sí, Si sí. tuviéramos como el valor de decir qué vida o qué no importa, ¿no? Pero creo que si estuviera en esa situación, yo misma preferiría decir salven a los niños que a mí misma. Gracias, Karina. Miguel Ángel. Buenas tardes. Lo que yo opino es que estoy de acuerdo con la compañera, porque pues son niños y al fin de cuentas no sabemos qué pueden llegar a ser de grandes, pero yo creo que en ese tipo de situaciones cualquiera ya no está viendo en si son niños, si son adultos, si son viejitos, cada quien está viendo por su propia vida. Hay personas que obviamente van a decir, sí, no importa, yo ya viví lo suficiente o por situaciones ajenas a lo que esté pasando, pues yo prefiero que salven a los niños. Pero yo creo que es una mínima cantidad de personas que realmente va a decir eso. Yo creo que realmente lo que va a decir la persona es, gracias por salvarme, te debo una, no sé por qué tomaste la decisión, pero me salvaste a mí, así que pues muchas gracias. Y porque la mayoría de personas, por lo que yo he visto, conforme a la vida y la muerte, llegan a ser muy egoístas y pues agradecen más que te salven a ti mismo a que salven a las demás personas, sea niño, sea quien sea. Gracias, Miguel Ángel. Aunque también tenemos ejemplos de sacrificios heroicos, ¿no? Es decir, gente que auténticamente ha tomado la decisión de morirse para salvar a otros o a otras, ¿no? Entonces, ¿se fijan cómo no hay solución correcta a este tipo de temas? Sería muy difícil decir, Karina, Edith, Miguel Ángel, tienen razón, Sofía. ¿Quién podría decir con plena certeza que las opiniones que hemos escuchado, las posiciones que tenemos acá, son correctas o más correctas unas que otras? Sí me explico en esto, ¿no? Piensen otro ejemplo. Imagínense que ustedes son francotiradores, tiradoras, y va una niña o un niño caminando en un páramo, ¿no? E inevitablemente por donde va caminando va a pisar el botón que destruye al mundo, ¿no? Así tal cual. Es una situación hipotética también que se plantea en este tipo de ejemplos, ¿no? O de planteamiento de situaciones dilemáticas. ¿Qué harían? ¿Disparan o no disparan? Si le disparan, matan a un inocente. Si no le disparan, involuntariamente e inevitablemente esta niña o niño va a apretar el botón que destruye al mundo, incluidos ustedes. ¿Qué harían? ¿Dispararían o no? ¿Quién opina sobre este otro tema?
Ay, es que está bien difícil, ¿no? Como es lo que decía de quiénes somos nosotras para decir qué valor, bueno, quién tiene más valor o más peso aquí, ¿no? Pero pues yo sí le dispararía al niño. Bueno, fíjate, dice Karina Garnica, ¿no? Yo no disparo, que apriete el botón. Sí, pero si aprieta el botón mata a los niños inocentes, ¿no? Fíjense cómo son muy problemáticos y complejos estos, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más da su opinión? Sí, Alejandra, por favor, y luego Karina Garnica. Sí, bueno, respecto a lo que decían antes, que las dos opciones son malas, ¿no? No hay una buena y una mala. Y tendría que elegir la que menos afectaría a los demás. Entonces yo sí le dispararía al niño. Gracias, Alejandra. Karina. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. Bueno, es complicado y creo que depende mucho de la perspectiva de la persona y de cómo vea las situaciones. Aparte de que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Muchas personas pueden opinar de esta manera, otras de la otra, y a lo mejor, no sé, no van a estar de acuerdo y es difícil que puedan estar de acuerdo. Yo, al momento, bueno, yo escuché, profe, que dijo que si él apretaba el botón, el mundo se acababa, o bueno, morían todos. ¿Es correcto? Sí. Sí, así es. Bueno, yo desde mi punto de vista preferiría que apretara el botón y ya, dejaran de existir todos, pero yo lo estoy viendo desde el punto de el mundo está en la actualidad muy complicado. Lo estoy viendo desde esa manera. Entonces yo preferiría, pues ya que fuera como el fin del mundo, la verdad, porque hay muchas cosas ya difíciles, complicadas, mucha gente sufre. Y no digo que todos estén sufriendo, ¿no? Pero creo que sí, que en la actualidad el mundo está muy complicado y muy difícil. Y digo, el niño se va a ir, a momento de apretar el botón nos vamos a ir todos, pero no sé, yo preferiría que en vez de yo dispararle al niño, que el mundo pues ya dejara de existir, pero pues evidentemente esto va con base también a lo que piense la persona, no puedo pensar yo esto y muchos van a diferir, entonces yo creo que esto también depende de la perspectiva de cada quien. Bien, fíjense, aquí dice Painani, yo disparo. Edith dice, yo dejo que apriete el botón, igual en un punto de la eternidad dejaremos de existir, más tarde o más temprano. Alguien, por ejemplo, a Edith le podría decir, sí, pero quien ha vivido un año más ha vivido 100 años más, ¿no? Y esto lo saco de la novela esta del extranjero, de Camus, ¿no? Es decir, quien ha vivido un año más puede soñar 100 años más. ¿Y por qué tendríamos el derecho de negarle esa posibilidad si le puede salvar? Es decir, salvar a uno implica destruir a muchos o a todos, ¿no? ¿Qué decisión tomamos? Nuevamente, no hay decisiones correctas en el sentido estricto válido, ¿no? Sería difícil pretender que se tiene la total validez epistemológica o moral para decidir o determinar qué es lo correcto o lo incorrecto en estos casos. Voy a cerrar esta parte de la exposición de los problemas para mostrarles cómo este tipo de situaciones dilemáticas no es una preocupación contemporánea, es una preocupación que ha estado históricamente en la humanidad. Fíjense, les decía yo al principio que esta gran obra, sí, José Jesús quiere decir algo. Aquí no aplicaría la de Friedrich Nietzsche cuando dice que la moral tiene criterios estéticos, que no es lo mismo que qué elegiríamos nosotros, si matar una cucaracha o una mariposa. Bueno, es una posición, ¿no? Aunque no es necesariamente frente a problemas dilemáticos que lo planteó Nietzsche. Nietzsche en realidad estaba planteando un cuestionamiento a la existencia de la idea del bien y del mal en un sentido radical, ¿no? Lo que dice es que las sociedades occidentales, que estamos con la égide del pensamiento y la cultura judio-cristiana, hemos construido una moral de rebaño, ¿no? Y que hemos construido un sistema de relaciones culturales, sociales, etcétera, sustentados en la idea manicá del bien y del mal. De hecho, llega a decir también, ¿no? Se nos ha enseñado a hacer el bien o a hacer el mal, pero yo pregunto, ¿por qué precisamente aquellos que nos hicieron el bien o el mal, no? Es decir, la posición de Nietzsche no es relativista, sino antes bien cuestiona al sistema de valores y de construcción de valores que nos llevan a estas ideas justamente del bien y del mal, ¿no? No, acá de lo que estamos hablando es de una situación, insisto, dilemática, donde la solución que tomemos necesariamente va a ser trágica, va a tener consecuencias funestas. Es inevitable tomar una de las dos.
¿no? Y en ese sentido, por eso, el texto de Agamenón es bien interesante, porque así se llama la tragedia, ¿no? No es spoiler, pero ojalá y la lean directamente para que puedan valorarla en toda su dimensión. Y en esta tragedia, Agamenón está, digamos, en Grecia, viene el rapto de Helena, ¿no? ¿Se acuerdan de la historia esta de París? Que rapta a Helena, ¿no? Y se la lleva, ¿no? Entonces, Agamenón, que es el hermano de Menelao, que era el esposo de Helena, pues decide ir a la guerra, ¿no? Pero no va a la guerra por una decisión caprichosa. En realidad, Agamenón decide marchar a la guerra ante el llamado de Menelao, sí, pero sobre todo porque Zeus se lo ordena. En la tradición antigua, para los griegos, desobedecer a un dios era impensable, absolutamente impensable. Es decir, si te ordena algo directamente a un dios, hay de ti que le desobedezcas, ¿no? No hay forma, insisto, era un planteamiento impensable desobedecer a un dios, ¿no? O a una diosa. Entonces Zeus le ordena a Menelao partir en contra a Agamenón, partir en contra de Troya. Troya tenía dos guardianas, una de ellas era Artemis, la diosa de la frugalidad, la naturaleza, ¿no? Protectora de las vírgenes, junto con Apolo. Y Artemis se enfurece, ¿no? Porque van a destruir Troya. Entonces, Artemis lo que genera es un clima que impide que las naves de los griegos puedan marchar, no marchar, puedan navegar hacia Troya, ¿no? Y entonces, pues Agamenón está angustiadísimo porque no puede ir, ¿no? Y va a desobedecer, va a incumplir el mandato de Zeus. Y en esto les pido que si vieron Troya de Brad Pitt, se la quiten de la cabeza, es una vacilada, ¿no? Entonces, lo que hace Agamenón es sufrir porque tiene que ir a la guerra, lo ordenó Zeus, insisto, era impensable desobedecer a un dios. Entonces, de pronto Artemis se le aparece y le dice que para que pueda ir a la guerra, le va a exigir un sacrificio, ¿no? Y le dice, pues está bien, ese es el costo que hay que pagar para ir a la guerra, yo hago el sacrificio que tú me pidas. Vas a tener que sacrificar a una doncella, le dice Artemis. Le dice, no, está bien, ¿no? Está aceptable el tema. Le dice, ¿pero qué crees? Que la doncella que vas a tener que sacrificar se llama Ifigenia. Ifigenia era nada menos que su hija, ¿no? Entonces, Agamenón se enfrenta a esta situación dilemática. Es decir, o asesinas a tu hija, doncella y virgen, para que puedas ir a la guerra y cumplir los designios de Zeus, o bien no la sacrificas y todos los barcos, dado que está la tormenta de estos vientos terribles que lanzó Artemis, van a hundirse y van a perecer todos. Es decir, todas tus naves, todos los soldados, todos los miembros de los aqueos, incluida tu hija Ifigenia y tu esposa, ¿no? Clitemnestra, se llamaba la esposa de Agamenón. Entonces, ¿qué decisión tomas? ¿Qué decisión tomarían ustedes? En el escenario de que no puedes desobedecer a un dios, ¿no? Y ahora menos, tienes enfrente a Artemis, ¿no? Que te pone una condición y necesitas tomar, digamos, una determinación. La decisión que toma Agamenón es sacrificar a Ifigenia, ¿no? Sí la inmola y puede marchar a la guerra. Claro, Clitemnestra, su esposa, jamás le perdona que, que haya matado a su hija, y cuando regresa de la guerra de Troya, junto con Orestes, mata a Agamenón, ¿no? Ese es, digamos, el fin trágico de Agamenón. Sí, Héctor, adelante. También recuerdo, espero también que no sea spoiler, que cuando, bueno, es que no me gustaría decirlo porque son unas tragedias muy interesantes, pero decide sacrificar a la hija. En una obra posterior de Eurípides, lo que ocurre es que Agamenón es puesto a prueba, ¿no? Y sacrifica a la hija, pero la hija es cambiada en el último segundo
y la hija realmente no fue sacrificada. O sea, Agamenón toma la decisión para que parta la flota, pero la diosa no sé si se toma como conmiseración de Agamenón y la cambia por una sierva, si no recuerdo mal. Bueno, Pero es una Agamenón de las variaciones de la historia de Agamenón. En la tragedia de Eurípides tal cual la mata, ¿no? De hecho, el coro le reclama, ¿no? Le dice, llevaste a tu hija como un cordero al matadero, y el reclamo que le hace el coro, recuerden que en la tragedia griega había un coro, y el reclamo ético que le hace el coro no es que la mate, sino que no sintió remordimiento y compasión, ¿no? Y la viste subir colgada de las cuerdas, dice el coro, y no sentiste siquiera remordimiento, ni siquiera tu mirada se conmovió, le dice el coro, ¿no? Entonces el reclamo no es haberla matado, pues se lo está ordenando una diosa. El coro le reclama no haber sentido el suficiente remordimiento. Clitemnestra, la mamá de Ifigenia, le dice, pues mataste a mi hija y ahora yo te voy a ejecutar a ti, el ciclo mimético de la violencia, dice Girard, ¿no? Pero lo que dice Héctor es real en algunas variaciones de la leyenda y del mito, pero no necesariamente en Eurípides. Eso, y efectivamente, el sacrificio es de una sierva, ¿no? O de otro animal, pero en realidad en Eurípides, tal cual, muere Ifigenia, ¿no? Sí, Edith, ¿quiere decir algo? Sí, aquí viene mi aportación del dato inútil del día. Esta también fue, bueno, siento yo, no sé qué versión sea primero o después, también fue tomada en la cosmogonía cristiana, con Jacob, que él tiene que sacrificar, me parece, a su hijo Isaac, y también llega, recuerdo que era el ángel Gabriel, a detener justo en el momento en el que iba a clavarle el cuchillo al pequeño. De acuerdo, pero gracias, Edith. Aunque en este mito, el mito de Isaac, en realidad no hay una situación dilemática, porque no era uno u otro, ¿no? Simplemente Yahvé le ordena sacrificarlo y pues ahí va el papá Abraham a matarlo, ¿no? No era una cosa u otra. Acá el tema es, si no matas a Ifigenia, tus naves se hunden e incumples con Zeus. Si la matas, te doy chance, cumples con Zeus y acabas con Troya, ¿no? El costo de destruir Troya es tu hija. Se lo pone así. ¿Qué decisión tomas? Bueno, Agamenón toma la decisión de sacrificar a Ifigenia. Les pongo este caso porque hay una filósofa que se llama Martha Nussbaum y ella escribió un texto muy interesante que se llama La fragilidad del bien. Y ahí plantea justamente estas estructuras de las situaciones dilemáticas y nos va a plantear diferentes soluciones. Visto desde otras perspectivas, tendríamos dos posibilidades aquí. La solución paretiana, ¿no? La de los utilitaristas, o la solución de aquellas y aquellos que plantean una salida alternativa a las situaciones dilemáticas. ¿Cuál es la solución paretiana? Pues es la que vimos mayoritariamente que priva o que ha privado hasta este momento de este diálogo que tenemos aquí. ¿Qué dice Pareto o cómo se plantea desde una perspectiva de Pareto? Bueno, los utilitaristas piensan que lo importante en una sociedad es el conjunto de felicidad agregada, digamos, ¿no? La suma que dé mayor felicidad o mayor sensación de bienestar en una sociedad es la decisión más importante y más plausible. ¿Por qué? Porque de acuerdo con esta solución, por ejemplo, hay lectores de esta tragedia que dicen, no, a ver, espérate, no había dilema, de hecho, de Agamenón en lo que estábamos planteando. Si no mata a Ifigenia, de todos modos, ella va a morir. ¿Por qué? Porque los barcos se van a hundir, incluida Ifigenia, ¿no? Entonces, pues Agamenón toma el menor de los males. Si no la mata, de todos modos va a morir ahogada. La respuesta que dan algunos es, espérate, sí, pero no la mató él. Y van a perecer por castigo de la diosa, de lo cual Agamenón tampoco era responsable. Sí es responsable de la decisión de ejecutar a Ifigenia. No sé si me explico en estos matices y estas discusiones, ¿no? Entonces, esa es la solución de Pareto. Aquello que garantice mayor felicidad agregada o mayor cantidad de bienestar tangible, digamos, en una sociedad, es la mejor decisión posible ante una situación donde tienes que elegir el mal mayor frente al mal menor. La otra solución
que propone Marta Nussbaum es no hacerle caso tanto a la utilidad, sino a la eticidad. ¿Cuáles son las consideraciones que debes tomar respecto de este tipo de soluciones? La solución que dará Girard por su parte, René Girard, es salirte del ciclo mimético, ¿no? De la violencia, esta violencia que se reproduce y se copia a sí misma y se ejecuta y se ejerce una y otra vez. ¿Cómo permites o cómo puedes salir del ciclo? Pues simplemente habría una solución pensable, ¿no? Respecto de este dilema, por ejemplo, que es la que yo propondría, y es que Agamenón renuncia a ser rey, ¿no? Si Agamenón renuncia a ser rey, no tiene por qué cumplir con el mandato de Zeus, y menos aún tener que cumplir con el mandato de ejecutar a Ifigenia. Claro, una vez, desobedecer a un dios es absolutamente impensable, tendrías consecuencias funestas, pero fíjense la trampa de fondo. Dicen algunos, bueno, no podría renunciar a ser rey porque entonces tendría la consecuencia de Zeus sobre él y otros marcharían a la guerra. Bueno, está bien. Si mi decisión es ética y moral, dicen algunos, entonces no me importaría yo sufrir las consecuencias, pero preferiría, que es la solución socrática, es preferible sufrir un mal que cometerlo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿hasta dónde renuncio en este caso de Agamenón a ser rey y me despojo de las responsabilidades? Me van a caer 100 rayos de Zeus, de todos modos me iba a hundir. ¿Sí me explico? Entonces, pues decido que la consecuencia la pague yo y no hago que otras y otros paguen la consecuencia de mis decisiones. Por eso la decisión socrática también es bastante interesante cuando nos dice, es preferible padecer un mal que cometerlo, ¿no? Pero nuevamente, no hay decisión correcta en el sentido de la validez epistémica, ¿no? Entonces, pensando en todos estos asuntos y temas que, como pueden ver, son realmente bien interesantes, al menos a mí me lo parecen, porque de verdad en la vida uno se llega a enfrentar a este tipo de situaciones, frente a este tipo de cuestiones que ni la ciencia ni la lógica pueden resolver de manera satisfactoria, es que autores como Tolmin, Perelman y otros plantearon formas de argumentación que nos dieran ciertas salidas, digamos, plausibles, no necesariamente válidas, no necesariamente verdaderas, pero sí plausibles frente a este tipo de situaciones. Y por eso decidimos en México Social, en este seminario, mostrarles este modelo porque parece ser, a juicio nuestro, que nos permite plantear situaciones dilemáticas como las que tenemos. Yo les ponía el ejemplo la sesión anterior. Ustedes tienen recursos limitados como gobierno, ¿no? Ya pusieron aquí el ejemplo de lo de Tabasco, la inundación. Bueno, la misma decisión la planteaba yo, no en estos términos, pero sí con la gráfica que les mostraba ayer, de cuántas niñas y niños viven en pobreza. Y en el mismo periodo les decía, cayó la pobreza de adultos mayores. Entonces, beneficiaste a unos y perjudicaste a otros, aún sin pretenderlo así, es un efecto indeseado de tu política pública, digamos, ¿no? No fue intencional, sin embargo lo hiciste, eres responsable de esto, ¿no? ¿Cómo tomar la decisión? Tienes 100 pesos, hay necesidades de 150, solamente puedes dar 100, ¿a quién se los das? Personas adultas mayores, sin duda alguna muchas y muchos de ellos vulnerables, pobres, atrapados en enfermedades, etcétera, o se los das a las niñas y a los niños, que son por definición igualmente vulnerables por edad y condición, como lo veíamos ayer. ¿A quién le das primero? ¿Sí me explico? Entonces estamos en este tipo de ejemplos ante situaciones dilemáticas. Cuando ustedes le cuestionan a una autoridad ¿por qué pone el dinero en un lado y no en otro? La decisión que casi siempre justifican es paretiana. Es que con esto beneficio más o promuevo el bienestar. Por ejemplo, ¿por qué hace carreteras usted, señora o señor presidente municipal o gobernadora o gobernador, antes que hacer escuelas? La respuesta que casi siempre te dan, no, es que las carreteras permiten el desarrollo económico, y si hay desarrollo económico hay impuestos, y si hay impuestos tenemos dinero para hacer escuelas, entonces va primero la carretera que la escuela. La pregunta es, bueno, ¿y quién va a hacer la carretera? ¿Y quién va a hacer la escuela si no tienes ingenieras e ingenieros? ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué va primero? ¿El derecho a la educación o el derecho de algunos a hacer dinero? Porque la estructura económica está diseñada para que ganen unos y otros pierdan.
Entonces, estos debates están todos los días ahí. ¿Qué haces primero, tapar el bache o tapar el río? ¿Qué haces primero, dotar de agua o tapar el drenaje a cielo abierto? ¿Qué haces primero, tapar el relleno sanitario o construir una planta de agua potabilizadora? ¿Qué haces primero, drenaje pluvial o una planta trepadora de aguas? Vaya, depende de la posición, visión de las personas y nuevamente la discusión es técnico, científica, presupuestal, pero también moral. No está exenta toda esta discusión y todo este debate de las condiciones morales. De tal forma entonces que la pregunta que se hace en Tolmin y otros es ¿cómo podemos argumentar de manera sólida, relativamente válida en este tipo de situaciones, para los cuales no hay necesariamente una decisión correcta? Sí me explico en el tema, ¿no? Entonces, miren, voy a compartir la pantalla y voy a poner la dichosa pizarrita de aquí de eso, ¿no? Me dicen cuando ya la vean. ¿Ya la ven? Sí. Sí. Bien. Bueno, lo que tenemos en el modelo de Tolmin es básicamente una estructura de argumentación sumamente interesante porque nos permite a todas y a todos nosotros establecer un conjunto de procedimientos de argumentación que al menos nos dan orden en los procesos de racionalización de la toma de decisiones y que nos permiten sobre todo responder a una pregunta fundamentalísima. Fíjense, cuando alguien se planta frente a un auditorio, el que sea, y empieza a decir cosas, ¿no? Dicen ahora, pues se avientan su choro, ¿no? Y ya una vez que se avientan su choro y echan su rollo, quien les escuche tiene todo el derecho, de forma absoluta, de preguntarles algo súper elemental. ¿Y de dónde sacaste eso? ¿No? No, es que es de mi ronco pecho, es lo que dicen los autores. Está bien. ¿Y de dónde lo sacaste? ¿No? ¿Cómo es que llegas a ese tipo de conclusiones? Entonces, lo que hace Tolmin con su modelo es básicamente darnos un modelo de argumentación que parte, fíjense bien ustedes, siguen viendo la pizarra, ¿verdad? Sí. Ok, fíjense, lo voy a poner aquí. Tolmin nos dice que todo proceso de argumentación que tenga cierto nivel de solidez y validez, independientemente de que haya un proceso de la lógica convencional, debe partir de datos, ¿no? Los datos pueden ser de muchos tipos. Pueden ser datos cualitativos, pueden ser datos cuantitativos, puede ser una mixtura de ambos, pero no podemos partir de tu ronco o mi ronco pecho, como se dice. ¿Por qué no podemos partir de esto? Nos dice Tolmin. Porque siempre en los procesos de argumentación, partir de lo que yo creo, percibo, siento, implica por definición casi siempre una petición de principio. Es decir, si alguien les dice, tenemos que rechazar el aborto o la despenalización del aborto para hablar con mayor propiedad, porque implica matar niñas y niños, esa afirmación, nos diría Tolmin y otros más, es una petición de principio, porque implica necesaria y discursivamente que yo acepte que el aborto es lo que tú estás diciendo que es un homicidio de niñas y niños. ¿Sí me explico, no? Entonces, cuando alguien les dice algo así, está partiendo de una petición de principios. Dicen las que saben de estos temas que lo que sin argumento se afirma, pues sin argumento se rechaza, ¿no? Wittgenstein, que es otro gran filósofo del lenguaje, cuando planteaba este tipo de problemas éticos, decía, bueno, a los problemas o planteamientos de el tipo de estructura que te indica no debes hacer tal cosa o debes hacer tal cosa, la pregunta que debemos hacer es ¿y por qué no o por qué sí? ¿No? ¿Y eso por qué? Es decir, hay una falta de argumentación y por lo tanto hay una falta de contraargumentación, lo cual nos lleva a una trampa y a un callejón sin salida. Si yo te digo es malo robar, yo te puedo preguntar ¿y por qué es malo? Ah, es que va contra la ley. So what, ¿no? ¿Eso lo convierte en malo? Ah, no, es que es pernicioso para la sociedad. Ah, ese ya es otro tipo de argumento. Ya no es un argumento moral.
Si me explico, el argumento de que es pernicioso para la sociedad es relativamente aceptable de manera temporal. Tendríamos que desarrollar qué significa ser pernicioso y qué significa el conjunto de la sociedad, pero es un argumento de tipo distinto, aun cuando suene muy parecido. Entonces dice Tolman, para evitarnos ese problema de que yo cuando argumente o plantee un tema parta de una petición de principio, de una creencia, de una posición, de un prejuicio, lo que debo ofrecer mejor son datos, ¿no? Dice Wittgenstein, este gran filósofo del lenguaje, que el mundo es todo lo que es el caso. Y hay, a partir de esta afirmación, y desde antes, mucho antes, la idea de que hay dos tipos de juicios, dos tipos de argumentos, juicios de hecho y juicios de valor, ¿no? Puesto en términos muy esquemáticos. Los juicios de hecho son aquellos que se refieren a todo aquello que puede ser calificado como verdadero o falso. Es decir, hoy llueve. Pues, ¿se verifica o no se verifica? ¿Está cayendo agua? Pues si llueve, ¿no? No cae agua, pues se verifica que no, y entonces el argumento es falso. Hoy hubo 60 homicidios. ¿Se confirma el dato, sí o no? Sí, ¿es verdadero o es falso? Esos son juicios de hecho. El día de hoy estamos tomando clase. ¿Se verifica o no? Si se verifica, entonces es un argumento verdadero o falso. Es susceptible de ser verificado. En cambio, hoy quiero más a mi mamá. Está muy bien, lo siento yo. ¿Cómo mido o cómo graduaría el tamaño de cariño por mi mamá? ¿Sí me explico? Hoy el mundo es más alegre. Bueno, pues eso depende de qué, ¿no? Hoy siento bonito. Bueno, está muy bien, te felicito. Hoy estoy más triste que ayer. Pues qué mal por ti, pero ¿cómo sabemos o cómo podríamos determinar el hecho de que estemos afirmando tales cosas? Hoy es mejor el gobierno que el día de ayer. ¿Con base en qué? Es una valoración. Es difícil establecer, digamos, criterios de verdad en el sentido de la posibilidad de la valoración o verificación de los hechos. Son argumentos o afirmaciones que parten de juicios. Hoy las flores son más bonitas. Bueno, ¿cómo determinas esto, no? Sí me explico en esa situación, ¿no? Entonces, ¿cómo evitamos partir de este tipo de afirmaciones y cómo resolvemos otra vez el problema de aquellos juicios que se refieren a hechos, pero que no necesariamente pueden ser catalogados como verdaderos o falsos? Hoy decidiré a dónde muevo la ruta del tren, ¿no? Ese es un hecho. La conduje hacia las 3 personas y fue mejor. Eso no es un juicio de hecho, eso es un juicio de valor, que lo hiciste con una escala de creencias, una escala moral, etcétera, y que no necesariamente es verdadera o falsa. Es decir, sí es cierto que desviaste las vías del tren. No puede ser ni verdadero ni falso el hecho de que haya sido mejor. Sí me explico en esta distinción, ¿no? Entonces, Tolman parte del asunto de que debemos partir de datos, no de afirmaciones que puedan ser constitutivas de juicios no estimables en términos de criterios de verdad. Por ejemplo, yo puedo sostener de pronto que la pobreza es negativa para una sociedad. ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿Qué dirían ustedes? ¿Sería aceptable decir que la pobreza es necesariamente negativa para una sociedad y decir es un argumento verdadero o falso? ¿Qué pensarían? ¿Nadie? ¿Alguien podría argumentar que la pobreza es positiva para una sociedad? ¿Qué dirían? Nuevamente planteado solamente en términos de lo que estamos viendo acá, ¿no? ¿Qué dirían? ¿Hay posibilidades de argumentar que es positivo para una sociedad que haya pobreza? Sí siguen acá, ¿verdad?
Alejandra levantó la mano, adelante. Pues yo opino que no es positiva, pero he visto, bueno, he escuchado casos donde sí dicen que es positiva. La verdad no tengo argumentos porque no recuerdo bien, pero también lo he escuchado como con lo de la inflación, que la inflación a veces puede ser positiva. Entonces yo digo que pues va como más o menos de Bien, la mano. aunque la inflación no necesariamente implica pobreza, ¿no? Pero Ajá. fíjense, sí, gracias Alejandra, fíjense, piensen ustedes en las sociedades medievales, ¿no? Y piensen algunas rutas de argumentación que había en ese momento. Cuando Francisco, si hay alguien aquí en el chat, déjenme ver, que nos dice, quizá podría argumentarse desde una perspectiva religiosa, exactamente, a eso iba Sofía, ¿no? Piensen ustedes en estas estructuras de pensamiento religioso que tienen una tradición interpretativa más ortodoxa y en la cual se considera que la caridad es una virtud teologal, es decir, practicar la caridad te lleva al cielo. Entonces, no lo estoy diciendo yo, recojo argumentos de Agustín de Hipona y de Tomás de Aquino. Agustín y Tomás pensaban que era muy positivo que hubiese pobres, porque gracias a que había pobres, el reino de Dios se podía manifestar en la tierra. ¿Por qué? Porque si hay pobres, hay la posibilidad de que las personas que tienen recursos tengan lo suficiente para dar caridad. Y si dan caridad, protegen, cobijan al pobre y al mismo tiempo salvan su espíritu y su alma. Entonces, alguien podría decir que no solamente para quienes se benefician, ella dirá, en esta lógica religiosa que estoy planteando, podemos decir, o podría decir alguien, no digo que sea válido, digo que puede argumentar que es positivo que haya personas pobres porque eso posibilita la salvación, tanto de ellos como de quien ejerce la caridad. ¿Qué mejor manera de manifestar el reino de Dios y manifestar la buena nueva del Evangelio, que no es otra, sino la opción preferencial por los pobres de Jesús de Nazaret? Hay alguien por ahí que todas las mañanas habla de eso, ¿no? Entonces, finalmente, podríamos argumentar que sí, ¿no? Adelante, Edith. Gracias. Ahora va un argumento que probablemente se va a oír muy mal, pero también podríamos decir que el positivo de que haya gente en pobreza es que va a haber mano de obra, ¿no? Viéndolo desde alguien que necesita tal cual tener esa mano de obra todo el tiempo. Bueno, sí, Edith, pero ese es un argumento utilitarista, no es el argumento moral al que estoy recurriendo yo, ¿no? Es decir, qué bueno que haya pobres, porque de esa manera el capital tiene acceso a mano de obra barata, paga poco por el trabajo, hay un diferencial grande entre capital y trabajo, se incrementa el plusvalor, el rico gana más, ¿no? Pero ese es el argumento utilitarista. Pero ¿qué pasa con este otro tipo de justificaciones morales, ¿no? Donde lo que yo digo, retomando a Tomás y Agustín, no creo en eso, pero valga la cita, estaríamos permitiendo la realización del reino de Dios en la tierra, ¿no? Adelante, Héctor, por favor. Yo recuerdo un ejemplo de esto, que un campesino que vive en pobreza junto a un río, no sé, con un bosque, y llega un empresario para intentar comprar sus tierras. Entonces están a punto de negociar la compra de las tierras para que el campesino salga de la pobreza, pero se da cuenta de lo que realmente perdería el campesino pobre. Se daría cuenta de que pierde la pureza de sus ríos, la grandiosidad de sus bosques, y pues decide no vender y mantenerse pobre. Claro, y esa es una valoración no económica que hace el pobre, ¿no? Porque se da cuenta de que la pobreza carencial que tiene estaría compensada por la riqueza del medio ambiente, el ecosistema en el que vive, ¿no? Pero nuevamente volvemos al tema, ¿cómo lo justificamos y cómo vamos armando un modelo de argumentación? Y eso es lo que intenta responder Tolman. Gracias, Héctor. Entonces, la idea que tenemos aquí es que
dice acá Yadira, pero también es un beneficio ser parte del reino de Dios porque te salvas de la maldad y del infierno. Es correcto, ¿no? Pero fíjense, lo que dice Tolmin es que normalmente partimos de conclusiones, ¿no? Es decir, adelantamos el argumento, la posición que tenemos, antes que justificarla. Entonces, dice Tolmin, si nosotros ofrecemos datos, entonces estamos en la posibilidad de responder a esta pregunta fundamentalísima que yo les decía, podemos plantear ante cualquier persona que nos diga cualquier cosa, ¿no? Si alguien llega y nos dice, oye, es deseable que tú votes por fulanita o por enganito, porque es la mejor opción para el país y porque es la mejor opción para tu familia, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿y de dónde sacaste eso, no? Bueno, esa persona, en términos de razonabilidad, estaría obligada a aportarnos los datos que sustentan estas conclusiones. Es decir, Tolmin a lo que nos invita es a desarrollar procesos argumentativos no, o sobre los cuales no vamos a recoger datos a posteriori. Es decir, no voy a afirmar algo y luego voy a buscar qué es lo que legitima en términos de facticidad lo que estoy diciendo, sino al revés. Porque hay un conjunto de datos, entonces puedo establecer cierto conjunto de argumentos o de conclusiones. Por ejemplo, si yo presento un estudio econométrico donde muestro que mayor presencia de personas en pobreza y con altos niveles de desigualdad están imposibilitando generar procesos de crecimiento y desarrollo, entonces puedo sostener, dados estos datos, que la pobreza es perniciosa para el conjunto de la sociedad. ¿Sí me explico, no? O que es perniciosa para la economía, o que es negativa para un conjunto social. Pero no es una petición de principio, no es una argumentación que construyo a partir de un juicio previo y luego le busco el respaldo. Normalmente así procedemos, dice Tolmin. Lo que habría que invertir es el procedimiento de construcción de mi argumento y establecer en un primer momento que hay un conjunto de datos que me permiten arribar a ciertas conclusiones. Esas conclusiones están sustentadas en esto que tenemos aquí en la pantallita, en la pizarra, perdón, que son los datos. Ahora bien, dice Tolmin, esto no termina por garantizarme que estoy absolutamente diciendo cosas ciertas. ¿Qué otro elemento le va a agregar Tolmin a este proceso? Bueno, lo que nos va a decir es que estos datos no los podemos aventar así nada más a lo loco, ¿no? Que en realidad estos datos que tenemos debemos respaldarlos en lo que él llamaría las garantías. Es decir, para yo generar datos, o de hecho la generación de datos, implica haber decidido un modelo teórico de formación de esos datos. ¿Sí me explico, no? Es decir, yo no elijo un dato para explicar un fenómeno si no tengo un marco teórico desde el cual puedo plantear que ciertos datos explican cierto fenómeno. ¿Sí me explico en eso, no? Entonces dice Tolmin, cuando yo presento una afirmación y alguien me pregunta, ¿y de dónde sacaste eso? Yo le doy mis datos, pero la misma persona, o el grupo de personas que me oyen, estarían facultadas o facultados a decirme, oye, y aún con esos datos, ¿de dónde sacas eso? Es decir, ¿de dónde viene la necesidad de que este dato me lleve a tal conclusión? Lo que nos dice Tolmin es que es posible argumentar a partir de garantías de estos datos. Es decir, ¿cuáles son el conjunto de principios o postulados desde los cuales parto para sostener que estos datos, por ejemplo, explican la pobreza? ¿Sí me explico, no? Es decir, yo puedo decir en México hay 70 millones de pobres, puedo decir 50 millones de pobres. Bueno, ¿y de dónde sacaste eso, no? Ah, bueno, es que hay una metodología del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social que a partir de un consejo de expertas y expertos determinó cuáles serían los parámetros con base en la ley que me permiten decir que esta medida o este dato responde al fenómeno de la pobreza.
dado que puedo medir el dato de la pobreza, puedo establecer con base en los estudios complementarios que estas conclusiones de alguna manera se sostienen. Pero dice Tolmin, todavía me pueden preguntar a alguien, ¿y de dónde sacas que estas garantías se sostienen? ¿Cierto? Bueno, ante esas garantías, nos va a decir Tolmin, hay otro tipo de elementos que él va a llamar, déjenme ponerlo aquí, los respaldos, ¿no? No agarro la flechita y va. Las garantías, a su vez, tienen lo que él va a llamar respaldos. ¿Y qué son esos respaldos? Esos respaldos son modelos filosóficos o teóricos. Respaldos. Ahí está, ¿no? Y nos va a decir, estos respaldos lo que hacen es darme elementos ya más allá de la evidencia empírica y se van al nivel de lo teórico o de la reflexión del postulado filosófico que me da, digamos, los elementos macro que le dan fundamento epistemológico, teórico, filosófico a estos postulados de garantías desde los cuales decidí que estos datos cualitativos, cuantitativos, combinados o mixtos, me permiten llegar a estas conclusiones. ¿Sí va quedando claro hasta aquí el modelito? ¿O hay alguna duda o pregunta? ¿Nadie? Bueno, si no hay preguntas, le sigo entonces. Bueno, a ver, aquí en el chat, podría poner un ejemplo. Ahorita lo ponemos. Déjenme acabar el modelito, ¿no? Fíjense, además de esto, nos va a decir Tolmin, el gran problema que tenemos cuando nos enfrentamos a las conclusiones es que no están mediadas o no están matizadas. Es decir, partimos casi siempre de un modelo de saber que pretende universalidad y carácter absoluto. Por lo tanto, lo que deberíamos hacer siempre que establecemos una conclusión es redactarla con modalizadores, es decir, le damos un carácter modal, no modélico, sino modal. ¿Qué significa esto? Voy a poner ejemplo de modalizadores o los modalizadores de grado, como le va a llamar Tolmin. Por ejemplo, el primero de ellos es nunca. El segundo de ellos es quizá. El tercero de ellos sería probablemente. O el quizás. Vamos a ponerlo posiblemente. Se adecua más a la traducción que sería. Uno más que es probablemente. Y el otro es seguramente. Es decir, cuando planteamos el tipo de problemas a los que nos estamos enfrentando, aquí es importante esto, Tolmin no está planteando este esquema o este modelo de argumentación para problemas estrictamente científicos. Esos ya están resueltos, ¿no? Vaya, hay modelos, planteamiento de contraste de hipótesis, hay toda una estrategia metodológica, estadística. Este modelo aplica sobre todo para cuestiones como las que estamos planteando, cuestiones dilemáticas y modelos de pensamiento o de problemas que no necesariamente responden a juicios de hecho, ¿sí me explico, no? Entonces, dice Tolmin que cuando planteamos este tipo de problemas, por ejemplo, se debe prohibir el aborto. Ah, caramba, ¿y cómo por qué, no? ¿De dónde sacaste esto? Es que matan muchos niños. ¿Cuántos? Leí un estudio que decía que 10,000. Ah, bueno, ¿y eso qué? Pues ahí está el dato duro. Están matando 10,000 niños. Frente al dato no hay argumento, dice Tolmin, espérate. En este caso sí, porque no estamos debatiendo cuántos niños o niñas fueron abortados o abortadas, asumiendo que se le pueda adjudicar el concepto de niña o niño al producto que es expulsado del cuerpo de la madre, ¿no? Entonces, la idea es que Tolmin nos va a decir, cuidado, esto es para procesos de argumentación dilemáticos, ¿no? Problemas morales donde no podemos establecer criterios plenos de certeza. Entonces dice, cuando establecemos una conclusión, debemos modalizarla.
Es decir, nunca mataría a alguien. Ah, bueno, eso ya es una afirmación muy fuerte. ¿De dónde sacas? Te daría mis datos, mis garantías, mis respaldos y estoy modalizando mi conclusión. Posiblemente mataría a alguien. ¿Y cómo cuándo? Ah, posiblemente, en un caso hipotético de que alguna persona se meta a robar a mi casa, ponga en riesgos a mis familia o a los, Karina, ahorita le respondo, justamente, pone en riesgo a mi familia, ¿no? Y entonces en defensa propia sí estaría yo dispuesta o dispuesto a defenderme e incluso quitarle la vida a la otra persona si de eso depende mi vida o la de mi familia. Si me explico, entonces posiblemente lo haría o probablemente lo haría. Seguramente lo haría. Ah, bueno, estos modalizadores tienen que ver otra vez con las garantías y con los respaldos. Otra vez, los respaldos son el nivel teórico más complejo al que podemos apelar y que ahí detiene la discusión Tolmin. Más allá de una posición científico o de tipo de ciencia, entonces ya no hay más que argumentar para sostener mis argumentos. Por ejemplo, yo diría desde la fenomenología y desde la teoría del lenguaje de Heidegger podemos sostener tal cosa, y esto me llevaría a la afirmación a partir del dato del fenómeno fulano que tal y cual cosa. Pero cuando llego a la conclusión o establezco ciertas conclusiones, voy a establecer modalizadores. ¿Por qué? Porque no voy a poder siempre, con los mismos datos incluso, dependiendo de la situación, establecer el conjunto de argumentaciones con el mismo nivel de fuerza con el que lo haría dependiendo de que cambie la situación. Lo vimos con el primer ejemplo, ¿no? Es decir, si están 5 desconocidos frente a 3, ah, bueno, elegimos a 3 porque son los que generan menos daño, ¿no? Luego dijimos, bueno, y si en estos 3 hay un premio Nobel, o en estos 5 un Nobel y acá, ah, bueno, entonces quizá van a descubrir la fórmula elemental de salvación del universo o de su destrucción. Fíjense cómo todos esos elementos van llevándonos a la modalización del mismo problema. Nunca lo haría, posiblemente lo haría, probablemente lo haría o seguramente lo haría. Si se fijan, estos modalizadores aplicarían al conjunto de argumentos que estuvimos desarrollando cuando planteábamos los problemas. La niña o el niño que va a pisar el botón del fin del mundo, ¿no? Bueno, si tiene una enfermedad terminal, entonces tomo esta decisión. Pero otra vez, todo parte del dato, ¿ya vieron? Por eso es tan importante este modelito y tan potente, porque el dato se respalda en una, o mejor dicho, tiene sustento en unas garantías, que es el conjunto de principios éticos, deontológicos, o bien, digamos, de ciertas posiciones explicativas de modelos y que tienen a su vez respaldos, que estos respaldos están constituidos por modelos teóricos o modelos filosóficos o sistemas filosóficos que dan un paraguas al conjunto de principios e ideas que estoy proponiendo para sustentar toda esta primera parte, ¿no? Pero luego además nos va a decir Tomlin, la cosa no debe parar aquí. Hay un elemento adicional que va a ir junto con el modalizador. Mejor dicho, no va aquí. Iría, digamos, si lo ponemos en términos muy esquemáticos, aquí justamente, que es lo que llama Tolmin las excepciones, ¿no? ¿Cuáles serían las excepciones o en qué consistirían las excepciones? Bueno, consistirían fundamentalmente en aquellos elementos que nos llevarían a tomar una decisión distinta a pesar de que la conclusión esté planteada de antemano o ya hubiésemos establecido ciertos criterios de concluir. Por ejemplo, ¿estaría dispuesto o nunca estaría dispuesto a asesinar a una persona, ¿no? O a quitarle la vida a una persona para matizar la propia argumentación? Bueno, nunca lo haría, ¿no? ¿Por qué? Porque creo en la teoría de los derechos humanos y la dignidad humana. Y porque esta se enmarca en un conjunto mucho más amplio que se llama el humanismo, que si lo pensamos desde Nezahualcóyotl, por ejemplo, el gran poeta, diríamos nada humano nos es ajeno, ¿no? Entonces, dado esto, pues yo
seguramente, o muy probablemente, no le quitaría nunca la vida a una persona, excepto cuando esta persona se meta a mi casa y amenace con matar a uno de mis parientes si no le doy 10,000 pesos. ¿Me explico? Entonces, estos modalizadores y estas excepciones es lo que efectivamente le llevan a Tomlin decirnos, a partir de este esquemita, sí podemos responder de manera relativamente solvente cuando nos preguntan, ¿y de dónde sacaste eso? Ahora bien, voy a guardar esto y lo voy a poner acá como imagen. Déjenme nada más guardarlo acá. Se lo voy a dejar aquí. De acuerdo. Espérenme tantito. Listo, ya se guardó. Voy a cerrarlo y les mando esta imagen ahí por correo electrónico, ¿no? Entonces, voy a ponerles otra pantallita que ejemplifican justamente esto que estamos diciendo. Este esquema me lo encontré en internet. Honestamente no sé quién es la autora o autor. Me disculpo públicamente por no citarle de manera explícita, pero la verdad es que me encontré la imagen. Está muy bien hecha. Desconozco a la autora o al autor y le ofrezco públicamente una disculpa. No me lo quiero plagiar, pero me parece que es un muy buen esquema que nos habla justamente de cómo se puede desarrollar o explicar de mayor, digamos, manera o con más elementos este esquema que tiene Tomlin. Fíjense cómo la evidencia, que son estos datos, constituyen todo aquello o toda aquella información sobre la que se va a basar la tesis que vamos a presentar o la conclusión. Recuerden ustedes que son estadísticas, citas, síntomas, juicios de expertos, autoridades, celebridades que afirman algo, amigos de las personas que apoyan en términos de ser testigos o testigas la validez de la tesis que estamos diciendo. Yo puedo decir, el día de hoy cayeron 16 monedas de oro en mi casa. ¿Y de dónde lo sacaste? Pues ahí están las 16 monedas. Sí, y además fulanito y perenganito vieron cómo cayeron del techo. Ah, bueno, esas afirmaciones apelamos a ellas porque hay testigas o testigos directos, ¿no? Se evalúan con indicadores que se expresan mediante preguntas que guían la evaluación de aquello que queremos medir o que se puede medir. La información es actualizada, es imparcial, es información sólidamente construida, es un dato que efectivamente podemos validar. Piensen ustedes en la filosofía, o como le llamo yo, la sabiduría Facebook, ¿no? Siempre que uno quiere saber cuándo algo es falso, o bueno, una manera muy sencilla de determinar que algo muy probablemente es falso, es cuando comienza diciendo, un reciente estudio de una universidad europea dice tal cosa, ¿no? Eso seguramente es muy falso. ¿Por qué un reciente estudio? Pues ¿de cuándo, no? Elaborado por una universidad europea. ¿Cuál universidad? Y dentro de esa universidad, ¿qué departamento? Y dentro de ese departamento, ¿qué autores? Y esos autores, ¿con qué metodología? Sí me explico que hay una cadena no resuelta de datos que nos faltan para darle validez. Suena lo mismo de acuerdo con un estudio que yo inventé, las personas que me admiran son las mejores del mundo. Bueno, pues eso lo puedo poner en el Face y será muy irónico y muy hilarante si quieren, pero finalmente no podría yo sostenerlo con criterios de validez. Entonces, el hecho de que esta evidencia o estos datos nos aporta, insisto, información básica, pero esa información la vamos a evaluar siempre. El hecho de que me den un dato no basta para que yo me quede con él. Luego viene esta tesis o conclusión, la argumentación cotidiana, que clarifica el tema, que presenta un modelo conceptual y que va a resolver un problema o va a defender una posición, ¿no? Esta argumentación es una habilidad que hay que desarrollar, dice Tomlin, ¿no? Es una habilidad cognitiva que permite generar conocimiento para establecer acuerdos o para promover cambios conceptuales o cambios actitudinales. Es decir, yo te propongo todos estos argumentos para que tú los aceptes, no lo estoy diciendo nomás el saber por el saber, estas cosas no ocurren, piensan Tomlin y otros, ¿no? Y como pueden ver, incorpora el tema de los calificativos modales, hay reservas, excepciones, objeciones, los respaldos que van a asegurar que las garantías son fidedignas y aplicables sobre todo
al contexto presente. No son teorías científicas, como les decía, códigos, métodos estadísticos que le dan validez, digamos, o sustento último a las garantías o licencias que utilizamos para inferir la relevancia de la evidencia. Por ejemplo, si yo digo que de acuerdo con un estudio desarrollado en la FES Acatlán, mediante el cual se utilizó un análisis de regresión múltiple y a partir de ese modelo de regresión múltiple se determina que tal variable determina, o un conjunto de variables determinan el comportamiento de otras, eso sería una garantía. ¿Pero qué respalda esa garantía? La teoría estadística en general, que nos explica cuándo una regresión es válida, ¿no? Cuando hay heterozidesticidad, cuando se cumplen ciertos supuestos, la normalidad de la variable, etcétera. Ese es el respaldo de la garantía. ¿La garantía cuál es? El estudio que yo llevé a cabo o el cálculo o la estimación a partir de mi estudio de regresión. ¿Sí me explico? Eso se sustenta en un conjunto de datos. ¿Los datos cuáles son? Bueno, las variables que estoy usando, ¿no? Esperanza de vida al nacer, nivel de ingreso, escolaridad de la persona, nivel de rezago educativo, etcétera, que me llevan entonces sí a la elaboración de una tesis o conclusiones, establezco sus excepciones y establezco modalizaciones, porque yo puedo decir, el análisis de regresión es un buen modelo dado que tiene un R cuadrado ajustado de 0.80. Bueno, a partir de eso puedo decir que muy probablemente estas variables sí me explican a esto. Sí hay un modelo válido, pero el R cuadrado ajustado es de 0.200. Bueno, la varianza explicada es menor. Sí hay explicación causal, pero con una menor fuerza. Entonces puedo decir que posiblemente estas variables me explican aquella otra. Se fijan, hay criterios que muy a vuelo de pájaro y con ejemplos muy a bote pronto, podemos ir estableciendo para desarrollar buenas conclusiones que nuevamente en el ámbito de lo que no es estrictamente científico, sino que vamos a establecer tesis, conclusiones que no necesariamente pasan por el matiz de la ciencia o no pueden simplemente ser resueltos por criterios científicos, se meten al ámbito de lo moral. Yo quiero determinar que voy a quitar el horario de verano. Bueno, pues ahí le doy instrucciones al secretario de salud para que se invente el estudio y diga que hay una posible asociación entre el horario de verano y los infartos. No, bueno, es un salto cuántico eso, que no se respalda en dónde está el estudio, ¿no? Nunca lo hicieron público. Es que lo sacamos de revistas científicas internacionales. ¿Cuáles? ¿Lo revisaron pares o no? Hay una, digamos, teoría del sueño que explique que la gente duerme menos se va a morir o le van a dar infartos. No hay eso, ¿no? Entonces, en la pregunta de dónde sacaste eso que se le puede plantear al doctor Alcocer, yo les puedo garantizar que no nos va a poder sostener con este modelo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que hay un prejuicio de quien toma la decisión y piensa que el horario de verano es producto del neoliberalismo perverso, casi así como los agentes grises de la novela hasta de Michael Ende de Momo, ¿no? Que eran los robadores del tiempo, ¿se acuerdan? Si no la han leído, léanla, es una genial novela, se la escribo aquí. Y la novela se llama Momo. Y ahí salen los hombres grises que se roban el tiempo, ¿no? Así me imaginé cuando decidieron plantear la eliminación del horario de verano con esos argumentos, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es un modelito que nos va a permitir, de alguna manera, ir avanzando a lo largo de nuestro seminario y cuando tengamos las sesiones presenciales, establecer los temas que sean de mayor interés. Les pido, por favor, que lo revisen con todo detalle, con toda, digamos, calma. Es muy difícil, evidentemente, en una primera sesión, determinar y aprender el modelito de Tolmin, pero me parece que si ustedes lo revisan y que si le dan una buena ojeada y una revisión a la literatura en el internet, se van a dar cuenta que es un modelo muy poderoso cuando uno quiere plantear temas que no necesariamente pasan por la valoración de juicios que pueden ser determinados estrictamente como verdaderos o falsos. Aquí no se trata de ese tipo de argumentos, sino argumentos que son más de tipo
deontológico, prescriptivo, moral, y que nos invitan a modificar ciertas actitudes, a asumir otras, a abandonar algunas más, ¿no? Bien, lo voy a dejar hasta acá.